Shalom, shalom, amados, bendiciones. Y pues tenemos un nuevo tema hoy y este es un tema que es bastante lleno de enseñamiento muy importante y entonces por esto también no lo vamos a terminar hoy porque hay cosas que hablar y ver y pues más mano que lo vamos a ver van a entender por qué. Antes que nada, quiero que hagamos una oración y después vamos a empezar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Abba, porque tú nos amas de un amor tan profundo, tan inmenso y tan maravilloso. Y tu misericordia para nosotros es tan maravillosa porque tú no nos dejaste así como somos, tú quieres transformarnos, tú quieres que nos perfeccionamos, tú quieres que seamos como tú, parecernos a ti. Sabemos que nunca vamos a ser igual a ti, pero podemos ser y parecernos contigo. Y queremos esto, queremos ser esta tselem, esta sombra de lo que tú eres, esta imagen de lo que tú eres. Por esto, Abba, estamos aprendiendo, conociéndote a ti, como tú eres, y estamos aprendiendo cómo caminar para que podamos darte el honor, la honra de la cual tú eres digno como Padre, como Creador, como Rey. También obedecerte, porque esto es justo delante de ti. Que al obedecerte también está amar a nuestro prójimo. Y te agradecemos, Abba, porque tú nos estás enseñando cómo amarnos uno a otro, cómo evitar de hacernos daño uno al otro, porque el amor no hace daño. Abba, ayúdanos a vivir en tu amor para que aprendamos cómo amar y cómo comportarnos con nuestro hermano para cuidarlo, bendecirlo, protegerlo, amarlo, así como tú lo esperas de nosotros. Te agradecemos, Abba, porque tú nos estás enseñando todo esto. Hermano, que estamos caminando en la Torah, estamos dejando, estamos quitando todas estas cosas que estorban nuestro caminar contigo, que estorban que nos estorban al llegar a ser perfectos delante de ti. Así como tú lo pidiste a Abraham, de caminar delante de ti y ser perfecto. Así lo estás pidiendo a nosotros también. Y por esto queremos llegar a la perfección, también porque te amamos con todo nuestro corazón. Abba, que tu Ruach pueda hablar a nuestro corazón y que nos dejamos moldear por tu Ruach para hacer tu voluntad en todo momento, en todos los días de nuestra vida. Amén, amén y amén. Y pues, amados, bueno,
Hoy vamos a hablar sobre lo que es la Lashon Hara o maldecir o mala lengua, ¿no? Sé que muchos de nosotros hemos escuchado este tema bastante, varias veces se habló sobre esto en varias circunstancias. ¿Por qué? Porque es un tema extremadamente importante y nosotros como pueblo tenemos que entenderlo porque ya al ver cuántos mandamientos se están rompiendo al hacer la Shonara, nos vamos a dar cuenta de cuán importante es esto de cuidar nuestra lengua, cuidar nuestras palabras. Y más bien pensar antes y pues también hacer lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo estos días, llenos de su rúa, tener este autocontrol, humildad, paciencia y pues todo lo que necesitamos para no caer en este pecado. Y de hecho, la Shonara es un mandamiento. El Eterno nos está mandando de no hacer la Shonara. Y pues, bueno, vamos a empezar y vamos a ver que este término de la Shonara en hebreo es lengua. Y cuando hablamos de la Shon HaKodesh, por ejemplo, esto sería la lengua santa, que nosotros sabemos si decimos que es el hebreo, la lengua de la escritura. Y la Shonara sería lo contrario, el Ra, que es malo, malvado. Esto entonces sería como traducción una lengua malvada también, o lengua maligna. Ya se lo traducimos tal cual, ¿no? Y se refiere a este acto de hablar despectivamente de una persona. Así como vemos en Efesini, capítulo 4, del 29 al 32, dice que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, palabras que bendigan a aquellos que la oyen, no contristen el Ruach HaKodesh de Adonai, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maldicencia, calumnia y todo rencor. En cambio, sean bondadosos uno con otro, de corazón tierno y perdonándonos el uno al otro, así como el Mashiach Adonai nos perdonó. Y vemos que aquí dice algo muy importante: ninguna palabra corrupta. Y si nosotros pensamos en algo corrupto, entonces pensamos en alguien que no hace lo correcto, que tal vez hace trampas, que transgrede o que busca sacar su propio beneficio. Alguien que rompe las reglas a su favor y a cualquier precio también. Entonces, si pensamos en lo que pensamos en esto y en lo que es la lengua, hay que reflexionar sobre esto, porque ¿qué es la lengua? Prácticamente es el don de Adonai, este don que Él nos ha dado a nosotros como humanos, porque nadie más en la creación tiene este don.
Y esto es lo que nos diferencia. Y nosotros podríamos ser muy inteligentes, pero a lo mejor no poder comunicarnos. Y si no podemos comunicarnos, no podríamos avanzar. Pensamos en, por ejemplo, en la historia de la Torre de Babel. ¿Cuánto tiempo ellos podrían hablar uno con el otro en el mismo idioma que no hicieron? Una torre que llegó hasta el cielo. Pero cuando Adonai le dio a cada uno un idioma diferente, no han podido más comunicarse uno con el otro y se acabó, todo se acabó, no avanzaron en su propósito. Entonces, la comunicación nos hace crear, porque juntos se han puesto de acuerdo y han creado algo grande. Y nos hace también avanzar, a hacer lo que somos. ¿Y por qué nos fue dada la lengua? Para edificación, como está escrito aquí también, para construir, que esta edificación lleve a construir el reino de nuestro Adonai. Pero, pues, qué feo es que este gran dono de Elohim lo utilizamos para mal. O sea, tenemos que pensar, ¿no? en todo esto. Y en Santiago 3, versículo 10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. Porque hay algo más en todo esto, ¿no? Este don, el don de habla que el Eterno nos dio, es lo que nos diferencia de los otros, pero también nos hace ser parecidos a Elohim, a nuestro Creador. Nos hace imaginar, pensar y crear palabras. Y sabemos que Elohim con palabras creó todo lo que hay. Entonces hay poder en la palabra, es lo que dice la escritura. Y nos permite también tener esta relación con alguien más, poder decir lo que sentimos. Y esto es algo muy especial que el Eterno nos ha dado. Pero como dice Nefesini, ¿no? El Eterno nos dio este don no para hacer del mal, sino para edificar, para hacer del bien. ¿Cuánto bien podemos hacer con nuestras palabras? Porque cuánto nos gusta, ¿no? Escuchar ciertas cosas, cuánto nos edifica cuando alguien nos elogie, cuando alguien nos dice una palabra buena, o cuando tal vez estamos pasando momentos difíciles y escuchamos una palabra buena. ¿Cuán peso tiene esta palabra? Entonces, vemos que lo que nos está diciendo aquí es importante esto de edificarnos y que ninguna palabra corrupta salga de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque esto contriste, pone triste al Rúa. ¿Por qué? ¿Y esto por qué lo pone triste? ¿Por qué contrista el Rúa? Porque lo que sale de la boca viene del corazón, como dijo Yeshua en Marco 7,
15 y 21. Dice, no hay nada por fuera de la persona que entrando en ella puede hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de una persona las que hacen que la persona sea impura, porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterio. Lo que uno habla es lo que él es. Lo que estoy pensando, por ejemplo, esto me caracteriza, esto hace parte de mi carácter, ¿no? Alguien que, por ejemplo, mira siempre las noticias que hace, habla de las noticias, ¿no? Por esto, cuando el Eterno nos dijo en Shema Israel, en Deuteronomio 6, empezando del versículo 4, ¿no? Que nos dice que la palabra, y también el Salmo 1:1, ¿no? Que la palabra tiene que estar en nuestra mente, tenemos que meditar día y noche en la Torá, porque esto es que va a salir de nuestras bocas, esto es lo que vamos a hacer, Torah, pero tiene que estar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, porque si está aquí dentro, así de esta manera vamos a actuar. Y las palabras, antes que todo, como vimos, deben ser para edificar según la necesidad de aquellos que oyen, que les sea de bendición. ¿Por qué? Porque nuestra palabra puede edificar o destruir. Como estaba diciendo, hay poder en nuestras palabras, poder para levantar y poder para derribar personas, para destruirlas. ¿Y cuántas personas hemos conocido que fueron destruidos? Porque desde niños escucharon estas palabras malas que la han destruido. Y cuán bien hace estas palabras de edificación. Si un niño escucha estas palabras, va creciendo con esto, se fortalece y puede llegar y entrar en el propósito del Eterno que Él ha preparado para él. ¿Qué es la voz? Prácticamente la voz es un sonido, son ondas, son vibraciones. Y lo que los científicos dicen, que dicen esto, que todo ha sido creado por vibraciones. Que la partícula también más pequeña que existe es una vibración. Por esto es que con la palabra se ha creado todo. El Salmo 33, versículo 9 dice, porque nuestro creador, ¿no? Elohim, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y se estableció. Y por esto la boca es para edificar y consolar, aunque con ella se pueda destruir. Y esto, el último, es lo que hay que cuidar de no hacer, sino utilizar la palabra correctamente, conforme para lo que el Eterno nos la dio. Que con nuestra boca podemos cumplir el propósito del Eterno, el propósito que él tiene y ha tenido para nosotros y el motivo por cual nos las dio. Y en Mishlei, Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Por esto, si la usamos para mal, se convierte aún más doloroso.
Y también por esto es el pecado más grande que existe, es lo peor que existe delante del Eterno, el usar la lengua para el mal. Y la Shonara también podría significar lengua diabólica, porque se refiere al acto de hablar mal de otra persona y constituye un pecado dentro de la Torá. ¿Y qué es hablar, decir mal? Pues maldecir. Entonces, el Lashon Hara es maldecir. Por esto, alguien puede tal vez decir, pero pues yo no maldigo, no digo groserías ni lanzo conjuros a las personas. Pero para hablar mal no se necesita llegar a esto. Pero para hacerlo basta con ir diciendo mal, que esto es lo mismo. Y ahora vamos a ver que la Shonara tiene varios puntos y uno de los más que se conocen dentro de esto es Rehilut, que lo conocemos como el chisme o escarnio, la burla. Escarnio, ¿no? La burla. Entonces, si considera que una expresión es la Shonara cuando los argumentos son verdaderos, aunque desconocidos públicamente, y no se persigue intención de reparar una situación negativa. Entonces vemos que es algo verdadero, es algo, decir algo que es verdad, pero con malas intenciones, con intención escondida, con algo, ¿no?, que está detrás de todo esto, con un propósito. Y constituye prácticamente el mismo pecado. Cioè, independientemente del medio que se está utilizando, como decirlo en cara, ¿no?, cara a cara o indirectamente o en ausencia de esta persona, decirle en las redes sociales, por teléfono o si quieren mensajes, correos electrónicas, no importa. Electrónico no importa, o sea, no importa su forma de comunicación, esto es prohibido en la Torá. Y en Santiago 4:11 dice, hermanos, dejen de murmurar en contra de los otros. Cualquiera que murmure en contra de su hermano o juzgue a un hermano, murmura en contra de la Torá y está juzgando a la Torá. Entonces, no eres un hacedor de la Torá, sino un juez. Y se comenta entre judíos que si una persona comete adulterio en el altar dentro del templo, haciendo idolatría en el altar en un día de Yom Kippur, imagínense, mientras come un sándwich de jamón de cerdo, esto es menos graves que hacer Lashon Hara. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque Lashon Hara es algo que uno tiene dentro de sí mismo. Todos los pecados están fuera de uno mismo. El adulterio, robar, comer animales inmundos. O sea, son pecados por deseos de la carne. Pero la Lashon Hara es un pecado que se hace por pura maldad de corazón.
Como estaba diciendo, decir la verdad también, pero con intenciones malas, con un propósito. Esto muestra la maldad que hay dentro del corazón. Y en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, de mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es como decir, estás pecando sin recibir nada en cambio. Y dentro del pueblo judío, alguien que hace la Shonara no puede ser parte del pueblo, porque alguien así afecta a todos. ¿Por qué? Porque es algo con un corazón malo, prohibido, un corazón malo que está como esta fruta que está dentro, que está podrido. Así es el corazón de esta persona. Por esto es algo tan malo y tan feo. Y ahora vamos a hablar sobre una historia que encontramos en la Torá, que pues esta es una historia que además de ser una historia, un hecho que pasó, es una cosa, un momento que una situación que prácticamente el Eterno hizo de esto un mandamiento, como recuérdate de lo que pasó prácticamente con Miriam, porque vamos a hablar sobre la historia de Miriam y Aarón y Moshe. Y vamos a ver en Bamidbar, capítulo 12, del versículo 1, dice, o Miriam, o números 12, capítulo 12, dice, Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, es verdad que Adonai solamente ha hablado a Moshe, ¿no ha hablado él con nosotros también? Y Adonai los oyó. Ahora, este hombre Moshe era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente, Adonai le dijo a Moshe, Aarón y Miriam, salgan fuera, ustedes tres, al Mishkan del testimonio. Los tres salieron. Adonai descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del Mishkan del testimonio. Él llamó a Aarón y a Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Y él le dijo a ellos, escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Adonai me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño, pero no es de esta forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no es enigmas. Él ve imagen de Adonai. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? Esta historia habla sobre Miriam. ¿De quién estamos hablando? Miriam, la hermana de Moshe, la que salvó a Moshe, la que amaba a Moshe. Que aunque ella pues con esto no quería lastimar a Moshe y tampoco quería hacer algo malo contra él. Y aún así habló mal de él. Habló de la esposa de Moshe porque conforme a los sabios, conforme a lo que ellos dicen, él no tenía a su esposa junto con él. Y dicen que Miriam y su esposo estaban sirviendo las dos a Adonai,
Pero Moshe, siendo que estaba a un otro nivel espiritual, él estaba unido con Adonai. Y entonces no vivía, como dicen los sabios, con su esposa. Y entonces dicen que ella, vemos como no la historia, lo que la Torah nos comenta, pero lo que dicen los sabios también es que ella habló con Aarón precisamente de esto contra Moshe, que él no tenía su familia junto a él. Y esto Adonai lo tomó como algo malo. Y como le estaba comentando, dio un mandamiento en esto. Van a recordar la lepra de Miriam para que nadie en el pueblo haga lo mismo. Prácticamente ella dijo, o sea, no es que Adonai habla con nosotros también. Como habla con Moshe, habla con nosotros también. Y nosotros, por esto, no significa que hemos dejado nuestras familias, en pocas palabras, ¿no? Que aunque estamos con nuestras familias, nosotros también escuchamos la voz de Adonai y tenemos esta conexión con Adonai. Y Moshe, ¿por qué? Para escuchar, para hablar con Adonai, tiene que separarse de su familia. Pero vemos que él estaba unido a Adonai, tenía otra relación con Adonai. Y esto fue lo que ella dijo. Y también los sabios comentan que como ella era con su marido, ahí están sirviendo al Eterno con las familias, ¿no? Por lo que nosotros también conocemos como Shalom Bait, crear, ¿no? Estaba tal vez cuando estaban los conflictos, ¿no? Ellos estaban ahí, ¿no? Para las familias. Entonces, como que fue movida por esto, en hablar de esta forma. Pero, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal de otro? Por esto, podemos ver que Miriam fue declarada culpable por hacer este chisme, ¿no? Chismorear de Moshe. No solamente esto, fue castigada con lepra, con tzarat, que prácticamente esta no era la enfermedad de lepra que hay ahora o que conocemos nosotros, que eran algunas manchas en la piel y aún que podía aparecer en la ropa, en la casa, o sea, era algo sobrenatural que venía de parte del Eterno. Y se veía quién estaba bien y quién estaba mal por causa de la Shonara. ¿Y la Shonara qué hacía? ¿Y qué hace todavía? Separa el pueblo, lastima. Y por esto el que hacía esto tenía que irse dentro del pueblo. Y con las casas era lo mismo. Si la Tzarat seguía, las casas tenían que ser destruidas. Y las personas chismeosas que separarse, ¿no? de las personas del pueblo. El pueblo tenía que separarse de ellos, ¿no? Que era una ley que fue dada por el Eterno. Y pues hoy como hoy no hay la lepra que separa, pero sin embargo, si nosotros miramos, vemos que la Lashon Hara, sin embargo, separa. Porque la gente no quiere hablar con esta persona en la isla. Estas personas que hacen la Lashon Hara viven solos. O se separan ellos mismos o la gente los separa. Sin embargo, hay una consecuencia. De esto se podría sanar solamente haciendo teshuvah. Y hoy, como hoy, se puede sanar haciendo teshuvah, creyendo y haciendo tevilá, purificándose, ir delante en este momento de los Kohanim, traer una ofrenda por el pecado.
¿Qué pasó con Yeshua y con los leprosos? Si nosotros vamos a leer en Lucas 17, del versículo 12 al 18, vemos esta historia de los 10 leprosos que dice, gritaron, Yeshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Rogaron por perdón. Y al verlos les dijo, Yeshua, ¿no? Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los Kohanim, a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Iban a que los Kohanim pues los tenían que chequear, hacer sacrificio y después hacer esta tevilá. Y dice que uno de ellos, al verse ya sano, regresó exaltando a Elohim a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Yeshua y le dio gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Yeshua. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Elohim, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe, tu emuná te ha sanado. Vemos que hay que hacer esto. Si alguien tiene esto y sabe que tiene esto y que no lo puede controlar, la lengua o el hablar mal o chismorear o hacer daño de esta manera al prójimo, se tiene que hacer teshuvá, tevilá, purificación delante del Eterno. Confesar, ¿no? este pecado y dejarlo. Y hay algo más en la historia que es bastante fuerte porque esto nos muestra cuán grave, ¿no? es este pecado. Vemos que los 2 templos fueron destruidos. El primer templo fue destruido por falta de conocimiento de la Torá, por no obedecer correctamente. Y cuando ellos empiezan a ver por qué fueron destruidos y se dieron cuenta que era por esto, empezaron a abrir yeshivot, escuelas, ¿no? Donde se puede aprender la Torá, sinagogas, entonces tenían diferentes escuelas. Y los fariseos se levantaban a enseñar a todos en cualquier ciudad para aprender de la Torá, para que no los pasara de nuevo esto. Y en la época de Yeshua, vemos como habían varios maestros de la Torah y todos estudiaban. El segundo templo, aparte de que tenía que ser destruido porque Yeshua ya había venido, fue destruido, como dicen los sabios, por el pecado de la Shon Hara. Los judíos de esta época eran personas piadosas que conocían todas sus leyes. Ellos decían que la gente del segundo templo solía prácticamente esconder su verdadera motivación bajo la máscara del Leshem Shamaim, que esto significa por temor al cielo o en el nombre del cielo. Y esta es prácticamente es una acción para, decirlo así, ¿no? Para honrar a Elohim. Y un ejemplo de la Shamaim en caso de discusiones controversiales sería el tener la finalidad de aclarar algún acontecimiento
y lo que de verdad ocurrió para entender la acción, así destruir la mentira detrás que sea lleno con verdad. Sin embargo, esconderse bajo una máscara, diciendo que se hace para agradar a Elohim, este tipo de lashon hara que parece altruista es lo más destructiva. Y Rabí Israel Salanter, que es el gran maestro de la ética judía, solía decir que la excusa más utilizada para la calumnia se viste de piedad. La Torah nos habla prácticamente en Proverbios 6, versículo 19, que Elohim aborrece el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre la familia. Y también en el 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, habla de que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, es por esto que debemos de poner atención a todo esto, ¿no? Todo lo que es esto, para no disfrazar nuestros comentarios de altruismo. Pues, ¿por qué? Porque esto trae solamente engaño y destrucción. Porque la palabra, como vimos, dice que tenemos que hablar solamente para edificar, no sacar nada de nuestra boca que esté mal. No se tiene que sacar de nuestro corazón o de nuestra mente cosas si primero no ha pasado por este filtro del Eterno, por la palabra, para poder hablarlo. Hay que meditar antes. ¿Por qué decimos las cosas? ¿Para contaminar a otras personas? ¿Para desahogarnos? ¿O solamente para decirlo? No se puede hacer esto. Todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser para edificar. Para esto tenemos al Eterno. Porque si no esperamos a que Abba lo muestre, es lashon hara. Y esto también afecta al corazón de la persona, lo que está escuchando. No podemos decir lo que pensamos. Hay que pensar lo que decimos. Por esto es lo que, pues el Eterno quiere quiere esto para nosotros como su pueblo. Quiere que nos caracterice como pueblo. Nosotros como pueblo de Elohim no decimos lashon hara, no hacemos lashon hara. Esto es lo que tiene que caracterizarnos. Este es el objetivo del pueblo de Elohim, edificar y no destruir. Y ahora vamos a ver los mandamientos sobre la lashon hara. Y creo que ya cuando vamos a ver cuántos mandamientos hay sobre la lashon hara y cuántas situaciones encontramos en esto de quebrantar, ¿no? Porque si quebrantamos a través de la lashon hara, si quebrantamos mandamientos, ¿cuántos mandamientos se quebrantan? Yo creo que después de poder ver todo esto, vamos a meditar, ¿no? Y espero que esto nos ayude, que quitamos siempre más de nuestra vida, de nuestra boca, la lashon hara. Y entonces vamos a
a ver el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, lo tejel rahil beameja. No andes con chisme entre tu pueblo. No andes con chisme entre tu pueblo. Y de esto nos va a hablar nuestra amada Esme. ¿Qué significa y pues cómo lo podemos aplicar? Shalom, shalom, amados. Espero que me escuchen bien. Bendiciones. Bueno, vamos a ver los mandamientos sobre la Shonara. Y como ya dijo nuestra amada Cristina, el primero es lo de Rahil Beameja. No andes con chisme entre tu pueblo. En Levítico 19:16 nos habla acerca de esto y dice, no vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Adonai. Esta es la prohibición que trata específicamente con la Shonara y Rehilut, que ya nos hablaba del chisme, nos hablaba hace un momento nuestra amada Cristina. La Shonara es ese término utilizado para descubrir un comentario negativo, algo que salga mal de la boca, algo que cause daño. Rehilut es el término usado para descubrir un reporte según el cual alguien ha hablado o actuado en contra del que está escuchando. Entonces, esto, ¿no? Este es lo que aplica aquí es no contar chismes. Por ejemplo, si decimos, es que tal persona me hizo esto, tal persona me causó esto, ¿no? Eso es rehilut, eso es chisme. En este caso, ¿qué hay que hacer? Hablarlo. No, pero es que tampoco hay que quedarse callado por completo porque esa persona sigue haciendo de las suyas, ¿no? O sea, no. Hay que ir con la persona y arreglar las cosas. Si te quedas callado, estás pecando. Estamos pecando si nos quedamos callados y pues porque no estamos corrigiendo a nuestro hermano. Dice la palabra que hagamos esto y ve y corrige a tu hermano. Aquel que corrige a su hermano y su hermano sale de su pecado, está salvando un alma. Dice en Matityahu 5, 23, 24, en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano en Mashiach, de Mashiach, tiene alguna cosa contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y ofrece tu ofrenda. Eso es lo que hay que hacer, es lo correcto. No ir y decirle al otro, es que me hizo. No, o sea, tenemos que ir y aclarar las cuentas con la persona que fue para que hasta allí termine esa situación. Lo segundo es hablar directamente con la persona que tuvo la situación. Bueno, no lo segundo, es otro punto, ¿no? Que se ve un poco, parecen lo mismo, pero vamos a ver ahora. En Mateo 18:15 dice, además, si tu hermano se aparta de la Torah, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Y dice, solamente entre ustedes dos, no avergonzando a la persona. O sea, ¿cuántas personas han salido de un trabajo porque fueron tratados mal o de una congregación porque alguien les miró feo y les lastimó, no les saludó? O sea, ¿tendrá algo en mi contra? ¿Por qué me mira así? O sea, no.
tenemos que arreglar esas situaciones y esto, cuando ha pasado todas esas situaciones, alguno de los que miran este video ahora, o sea, esto se tiene que arreglar, porque si no se arregla, entonces causa heridas y causa divisiones y contiendas y chismes y cosas peores. Esto es lo peor que puede pasar. O sea, esto no es un hijo de Elohim. Un hijo de Elohim tiene que estar dispuesto a terminar con eso ya. Entonces, porque un hijo de Elohim habla cuando tiene que hablar y esto es un tzadik. Esto es considerado justo. Hacerlo justo en el momento justo con la persona justa, con la persona adecuada. Y es con la cual se deben de arreglar las cosas directamente. Entonces ahí viene la siguiente. Asistir junto a 1 o 2 personas más. O sea, no ir solo. Pero estas personas no son cualquier persona. Tienen que ser hermanos, hermanos en la fe, en la emuná, en Yeshua. Esto está en Matillá 18:16. ¿Qué dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 ajim be Mashiach, 1 o 2 hermanos en Mashiach, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra de corrección que sea dicha. Obviamente la corrección tiene que ser conforme a la Torá. Entonces, hay que hablar con los líderes de la congregación, con los ancianos de la congregación, que se escuchan en la escritura, ¿no? De los ancianos. O sea, esto hace que la comunidad esté como testigo. Incluso hay comunidades que hablan entre todos sus servidores. ¿Por qué? Porque a veces depende de la situación, qué tan fuerte es o qué tan delicada es o qué tan, pues se puede arreglar entre 2 o se puede arreglar después entre los 2 testigos o bueno, los 2 hermanos o el testigo, ¿no? 1 o 2 testigos, no sé. Si nada funciona, esa persona es tratada como un gentil porque no quiere acatarse a la Torá. Entonces, vamos a ver Matillá 18:17, que dice, si rehúsa oírlos, insiste más y trae el caso ante el Beit Din de la congregación local, teniendo toda la comunidad de testigo. El Beit Din serían pues los que están al frente. Y si hay alguien más que haga un consejo. Y si también rechaza el testimonio del tribunal, dado ante toda la comunidad, tenle como gentil y publicano. O sea, ya no es parte. O sea, solamente si no te escucha, vas junto con 1 o 2 personas entre el pueblo. Y si tampoco así escucha, entonces hay que hablar con los líderes de la congregación. Y si tampoco así se arregla, entonces, y no vuelve a la Torá, y no quiere escuchar nada más, y está queriendo ser sabio, en su propia opinión, que no es sabio, obviamente, hay que tratarlo como un pagano. Eso es lo que se tiene que hacer conforme a la Torá. No hay que hacer regilut, no hay que hacer ese chisme, porque es pecado. Este también es un mandamiento que hay que hablar con el hermano y solucionar las cosas, y también hay que llegar a acuerdos que muestren el estar bien uno con el otro, a arreglar las cosas, a que no nada más se diga, sí te perdono, pero que al ratito te estén poniendo caras o que no te quieran ni ver después, ¿no? Que esas son las clásicas, que después no te quieran ni voltear la cara o saludar o esas cosas, o sea, esos son los compromisos. Que haya algo que ayude a sanar la situación, a sanar los corazones,
a establecer nuevamente esa grieta que hubo, ayudar a resanarla. Entonces tampoco hay que recibir cualquier tipo de regilú, de chisme, porque allí también se está pecando. Tampoco podemos venir y decir, bueno, ya lo escuché, ¿no? O sea, no, o ya se me salió. O sea, no, tenemos que poner atención, porque somos seres que podemos pensar. El Eterno nos hizo con un pensamiento, todo perfectamente allí en la cabeza para que podamos distinguir el bien y del mal. Y entonces nosotros podemos estar discerniendo. Lo único que no podemos divagar, sino que tenemos que estar al pendientes de las cosas que pensamos. Y que muchas veces eso falta en algún momento a nosotros. Entonces tenemos que poner atención en eso. No andar con chisme. Y hay que hacer esto, ¿no? Entonces, ir y arreglar las cosas. O sea, esto no es por si quieres, o sea, esto es a fuerzas, porque no puedes guardar nada en tu corazón. No puedes guardar nada en contra de tu hermano. O sea, tampoco te digo que tienes que ir a ser su amigo luego, pero sí tiene que haber una hermandad en la que tiene que haber un perdón y que se tiene que llegar a un momento en el que la unión es tan fuerte como Mashiach lo hizo con sus talmidim, como Yeshua lo mostró. A pesar, por ejemplo, de que quizás no tiene mucho que ver esto, pero a pesar de que Kefas, de que Pedro lo negó 3 veces y se arrepintió, o sea, su unión era con él, con Yeshua, después, o sea, sanar esas heridas, esa herida de haberlo negado, todo eso. O sea, Yeshua y él volvieron a ser juntos, volvieron a ser unos. Fue perdonado Pedro y quizás no tiene esto que ver con chisme, pero me refiero a esa parte de que hubo una grieta y hubo una sanidad de esa situación. Entonces, así tiene que ser también en las demás situaciones en la vida. Entonces, si no se habla un hermano con otro, entonces, y se tiene algo en el corazón, esto sí es pecado y esto infringe el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esto es delicado porque está yendo en contra de eso y pues no hay que olvidar el primer mandamiento, principalmente. Antes de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues, ¿cómo mostramos que Elohim está en nosotros? ¿Cómo mostramos que amamos a Elohim? Si no podemos amar al que estamos viendo. Entonces, ese sería el primer mandamiento, o sea, la primera parte de mandamientos de la Shonara. Entonces, vamos a ir a la segunda parte, que son varias, ¿no? Tenemos varias. De hecho, bastantes. Pero bueno, la segunda es Lo tisa shema shab. No profieras un reporte falso. Y esto está en Éxodo en Shemot 23:1. Dice, no levantarás falsos rumores, no te concertarás con el perverso ofreciendo testimonio falso. Este versículo también se entiende como no aceptes un reporte falso. Esto nos indica también la prohibición de hablar o aceptar la shonara. Si un hermano tiene algo contra alguien y viene a contárselo si viene a contártelo, entonces se debe actuar así. No es de mi interés. No me cuentes esto, ve, háblalo con la persona que tienes la situación. Porque si lo dejas hablar, puedes poner en tu corazón algo en contra de la persona de la que te está hablando o algo mismo en contra de la persona que te está diciendo las cosas, en cualquiera de los dos casos. Y si dice que te lo está contando para que ores, responde, ora tú. Ve y habla con esa persona tú. Claro que uno intercede también para que el Eterno muestre cuando uno escucha algo así. Pero no deberíamos
de dejar pasar más allá de esas palabras, de decir, para, hazlo tú, por favor. Porque esto de que te lo cuento para que ores, no es bíblico, no es de la Torá. Que alguien venga a decirte de orar por los problemas que tiene con los demás. Hay que interceder cuando alguien viene y habla de sus circunstancias propias. Pero no cuando alguien viene y te dice de orar por alguien más. Ora por esa persona porque me hizo esto. O sea, no se puede hacer porque no se tiene la autorización. Esa persona no nos pidió que oráramos por ella. Alguien más lo está diciendo así. Pero en ese decir, aunque sea quererlo decir de buena voluntad, hay que darnos cuenta que también hay una cosa que hacemos que la otra persona se entere de una situación que está también penetrando sus oídos y quizás no sabemos hasta dónde. Entonces está causando también un impacto. Delante de Yeshua, solamente iban no solo a pedirle, sino a rogar. Ellos iban a rogar con emuná, con fe, por oración, por aquellos que tenían la autoridad. Ajá. Entonces, por ejemplo, el centurión que pidió oración por su esclavo. O sea, él tenía, el centurión tenía la autoridad sobre el esclavo. Entonces, también en el caso de Jairo y su hija Talita. Obviamente Jairo como padre, pues tenía la autoridad sobre ella. O las hermanas de Lázaro. También. Bueno, hay muchas personas que dicen ora por tal persona, ¿no? Entonces, esa persona quiere que ore. Porque muchas veces eso venimos y decimos, ¿no? O sea, quiero que pueden orar por tal persona, les piden oración por esta persona y así. O sea, sí, pero esa persona quiere que oren por ella. O sea, al final de eso, esa persona le da las gracias al Eterno y lo bendice. Pues muchas veces de esas no. Entonces, ¿por qué se ha hecho? Vemos que un ciego es ciego para que la gloria de Adonai sea exaltado, para que la gloria de Adonai se engrandezca. Y aún aquí se puede contar la situación de los 10 leprosos, como hablaba nuestra amada Cristo. Aun cuando Yeshua les sanó a todos, solo uno volvió a dar gracias a Elohim. Solo uno vino a darle lo que es de él. Solo uno vino a engrandecer la obra que Adonai había mostrado en él, la misericordia. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Solo este extranjero regresó a dar las gracias y exaltarme, a exaltar a Elohim, pues. ¿Dónde están los demás? Entonces, para eso hace Elohim sus milagros, para su exaltación. Por lo tanto, es lo que debemos hacer, dar gracias y exaltarle. Tenemos que tener en cuenta esto. Es que me veo muy oscura. Bueno, no importa. Entonces, tenemos que pedir oración por nosotros o por nuestra familia. Eso está bien. Pero no o sea, por la familia nuclear, ¿no? Por quien tenemos autoridad. Pero no se puede pedir oración por alguien más diciendo, quiero que oren por tal hermano que se comportó mal. O quiero que oren por, no sé, por cualquier cosa que esté mostrando el pecado de alguien más. O algo inventado o lo que sea. Hay que cerrar los oídos a esto porque eso es un mandamiento. Y bueno, ahora vamos a ver el número 3, que es
Kishamer Benega. Hatzarat Lishmo Meot Belazot. Ten cuidado en lo que concierne a la plaga de la lepra. Y eso está en Devarim 24:8. Cuando haya un brote de zarat, ten cuidado de observar y hacer justo lo que los Kohanim, que son Leviim, te enseñen. Toma cuidado de hacer lo que yo ordene a ellos. Lo que yo ordené a ellos. Bueno, el Midrash y la exegesis bíblica, que está en lo del tipo legal, se basa en los libros bíblicos de Bamidbar y de Barim, que son números y Deuteronomio. Entonces, esta exégesis bíblica legal explica que este versículo se refiere a la Shonara, la cual es castigada con lepra, con zarat. Entonces, sabemos que no es la misma lepra, ¿no? Que en aquellos tiempos, que en estos tiempos. Entonces, hay que tener cuidado con todo lo que tiene que ver con la Shonara, porque es un mandamiento. O sea, hay que observar eso. Entonces, vamos a pasar al 4, que es Lifnei Iber Titen Mishol. Mishol. Delante de un ciego no pongas tropiezo. Está en Vallicra 19:14. No pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien teman a su Elohim. Yo soy Adonai. Este versículo, ¿qué tiene que ver con la Lashon Hara? Bueno, el Rambam, un sabio de la Torah muy reconocido, habla en Sefer HaMitzvot, el libro de los mandamientos, que se nos prohíbe poner un obstáculo espiritual en el camino de otros. O sea que si alguien provoca que otra persona cometa un pecado, está violando esta prohibición. Al hablar la Lashon Hara, no solo se comete un pecado, sino que también causa que otros pequen. Entonces, ¿qué dice Yeshua? En Matillá 18:6. Ahí lo tienen también en pantalla. Y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. Yeshua está diciendo que es mejor que se ahogue que hablar mal de su pueblo, de su creación, porque no solo es su creación. El pueblo es su hijo. El que es el pueblo es su hijo. Entonces, ¿por qué hablas las cosas? ¿Por qué hablamos las cosas? ¿Para solucionarlo o para empeorarlo? No se tiene que ir con cualquier persona a solucionarlo, se tiene que ir con los ancianos. O sea, ir con la persona que se tiene que hablar, pero hacia los ancianos y no con cualquier otra persona. Pero no hay que ir a hablar mal porque eso es pecado. Hay que ir a aclarar. Una cosa es ir a decir, yo tengo la razón y esto es así, 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 o yo veo esta perspectiva así, así, y me molesta esto. U otra es la parte de que venimos a arreglar esto porque ha habido aquí esta situación. Pero no hablar ya lanzando esa como arrogancia, ¿no? Entonces, vamos a pasar al número 5 y con este vamos a terminar. Es Ishamer pen tishkach et Adonai Eloheja. Sé cuidadoso para no olvidar a Adonai tu Elohim. Devarim 8:11.
Tengan cuidado de no olvidarse de Adonai su Elohim por no obedecer sus mitzvot, estatutos y juicios que yo les estoy ordenando hoy. Está prohibido ser presuntuoso, en este caso. Esto es parte de una ley también de este libro que se hizo, ¿no? Que se hicieron en el judaísmo para dentro de los mandamientos de la Torah. O sea, alguien que ridiculiza a otras personas está motivado por una cosa generalmente, que es un sentimiento de egolatría, de superioridad. Si esa persona estuviera consciente de sus propias faltas, no hablaría mal de otros. Entonces, los sabios en el Talmud igualan la arrogancia con la idolatría y afirman que la persona que la tiene falta de carácter y que el que tiene falta de carácter no será resucitado en Tihat Hametim. No será resucitado en la resurrección de los muertos. Porque si alguien ridiculiza o se burla de otro es porque se cree mejor. ¿Y quién es mejor que quién? Entonces, esta transgresión se agrava todavía más si el que habla lo dice para ganar estima de alguien más, a través de la degradación de otra persona, a través de hacer menos a alguien más. Esto se ve mucho en las historias de bullying, ¿no? En las escuelas, entre niños. Entonces, imagínense, si está muy así entre niños, ¿cómo están las casas también? Ajá, y esto está feo porque es la peor transgresión. Entonces, tenemos que aprender nosotros y enseñar a nuestros hijos a nunca hacer estas cosas. En Lucas 14:11 dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. O sea, ¿qué tanto nos vemos nosotros mismos superiores de conocimiento a otros o superiores de estima a nosotros mismos que otros? No podemos hacer esto porque es pecado. El no saber que Adonai está arriba de todos y creerse arriba para poder criticar a los de abajo, esta es una faltísima ante Adonai. Entonces, me acuerdo que una vez alguien me dijo, cuando pienses que estás abajo, mira más abajo y mira que no hay. Y digo, mira que hay siempre una persona que está en peor quizá situación que tú. Y cuando mires arriba, igualmente mira que siempre hay alguien arriba de ti. Entonces, en este caso, Elohim. O sea, no hay nadie que pueda decir es que yo aquí soy el más grande, ¿no? Porque no es así. Aunque lo diga alguien, no es así. ¿Por qué? Porque Adonai es Gadol. Adonai es el más grande. Entonces, ¿cuántos mandamientos se rompen cuando uno habla mal de alguien? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, vamos a terminar aquí, amados. Ya la próxima semana seguimos. Y pues esperamos que haya sido de bendición para todos. Un abrazo fuerte. Shalom, shalom.